Buenas tardes a todos y a todas. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik y gracias también a quienes nos siguen vía streaming. Antes de empezar y en una nueva ocasión, queremos agradecer la generosidad y profesionalidad del Koldo Mitxelena y de todos sus integrantes que permiten, como señalamos el día pasado, la posibilidad de reunión en torno a la cultura. Hace una semana dimos inicio a este nuevo ciclo de conferencias organizado por el Ateneo Guipuzcoano, Oteiza antes y después, disfrutando de la conferencia del subdirector del Museo Oteiza, Juan Pablo Huércanos, que llevó por título Oteiza y Gaur, ética y estética de lo colectivo, y que permitió retratar el contexto artístico vasco a mediados del siglo pasado, escenario en el que acontecerán también las siguientes conferencias. La de hoy, con Edorta Cortadi, acerca del componente místico-religioso en la obra de Jorge Oteiza, y la del próximo martes 28 de septiembre sobre Oteiza 60 años después del fin del arte con Carlos Martínez Gorriarán. Edorta Cortadi realizó estudios de filosofía y teología en el Seminario de San Sebastián y estudios de historia del arte en la Universidad de Barcelona. Se doctoró en Historia del Arte en la Universidad de Deusto y ejerció como profesor de Historia del Arte y Museología en esta misma universidad. Fue también profesor de Historia del Arte en el Instituto de Ciencias Religiosas de San Sebastián y es director del Museo Diocesano de Donostia. A su vez, es crítico de arte en diversos medios y autor de más de 12 monografías sobre Aurelio Arteta, Eduardo Chillida, Jorge y Antonio Oteiza, Juan Luis Goenaga, Gorka Salmerón, esculturas de la ciudad de Donostia, historia del arte de Guipúzcoa y de cerca de 500 artículos en revistas especializadas de arte. Apuntar, antes de empezar, que después de la charla daremos pie a un breve coloquio para transmitir al conferenciante las dudas o comentarios que puedan tener. Muchas gracias, eskerrik asko y Edorta, cuando quiera. Muy bien, Gabón, Denori, muy buenas noches a todos y a todas. El título de esta charla es hoy el componente religioso en la obra de Oteiza y yo haré una introducción a este componente religioso, tal y como yo lo he visto, lo he vivido, que es un personaje con el cual muchos de los aquí presentes han vivido y han convivido y probablemente tienen también sus propias aportaciones que hacer a este tema. Y después pasaré un poco el tema Jorge Oteiza y la iconología religiosa, que parte de alguna manera desde sus inicios en los años 30, 40, hasta los 50, en que empieza a introducirse en una estética distinta, en una sintaxis más cercana a la abstracción que no a la figuración, que es en la que se mueve gran parte de su iconografía religiosa, puesto que el tema religioso, por una parte, debido a la incomprensión de la propia Iglesia Católica respecto a la abstracción y, por otra parte, también debido a la prevención que tienen los usuarios del tema religioso, se ha movido más bien dentro de estéticas más realistas, más figurativas o más comprensibles. Comienzo con la dimensión religiosa de Jorge Oteiza. Jorge Oteiza en Vil nace en Orio el año 1908 y fallece en Donostia, San Sebastián, el año 2003. Nace a comienzos del siglo XX en Orio, una población pesquera y agrícola al inicio de la industrialización del País Vasco, en el seno de una familia dedicada a la industria hostelera y a la cultura. Su madre era de una religiosidad popular profunda, y su hermano Antonio, también escultor y ceramista, el hijo menor de la familia, profesará como religioso en la orden capuchina hasta nuestros días. Su educación será, por tanto, la impartida a comienzos de siglo, la de un catolicismo popular masivo y una ética y una moral dominada por el clero. De hecho, sus padres le enviaron a estudiar al Colegio del Sagrado Corazón de San Sebastián y al Colegio de Lecaroz, 1914-1920, donde los padres capuchinos le dieron una educación
según las normas del momento. En esta institución de Lecaroz es donde vivió feliz entre sus compañeros y profesores que le recordaron toda la vida. Por ejemplo, Juan Cabanas, el mismo Nicanor Zabaleta y el padre Jorge de Riezu, capuchino, que nos contaba algunas anécdotas entretenidas de cuando el joven, el adolescente Jorge Oteiza, salía al tablero a realizar operaciones de geometría con la bragueta abierta, haciendo algunas monerías en el tablero, cuando sus compañeros se reían, no por las monerías que hacía, sino por cómo llevaba los pantalones. Pero los estudios no le gustaban demasiado, al decir por lo menos del padre Jorge de Riezu, con el cual yo tuve bastante trato. Al menos algunas de las asignaturas no le gustaban demasiado, sobre todo todas las dedicadas más o menos al álgebra o a la geometría, y dedicaba parte de su tiempo al dibujo, algo que han solido realizar otros muchos artistas. El caso de Picasso es notorio, como en los libros de texto que utilizaba Pablo también se encuentran numerosos dibujos y bocetos de los pájaros y de las jaulas que su madre tenía precisamente en su casa. Al dejar estos estudios de Lecaroz, comenzó a trabajar en un obrador de panadería de la parte vieja donostiarra, y a las 6 de la mañana, con las primeras luces del alba, entraba a la iglesia de San Vicente para oír la primera misa y gozar con el espléndido retablo renacentista del sordomudo Ambrosio de Bengoechea, uno de sus escultores preferidos del Renacimiento del País Vasco. Eran años de dudas existenciales y de dudas intelectuales, en los que el joven había comenzado a leer el Capital de Marx y también la Biblia, y el joven comenzó a tener serios debates internos, debates que le acompañarán toda la vida, como a Unamuno. Su carácter rebelde y unamuniano perdurará hasta el final de sus días. Estos datos que les estoy dando no los he encontrado en ninguna bibliografía, sino que son datos que son recogidos de alguna manera como testimonios orales de Jorge Oteiza en diversos encuentros que tuvo conmigo. Recuerdo que muchas veces en mis visitas a su casa de Zarauz me decía: yo no creo en nada, no creo en Dios, soy agnóstico. Y a continuación me ponía en un desvencijado magnetofón el rezo del Santo Rosario en favor de su amada y añorada mujer Iciar. Era lo de siempre, tesis, antítesis, síntesis. Toda su vida ha sido algo así, tanto en el terreno religioso como en el terreno también artístico. Afirmación y negación y síntesis, el realismo, abstracción geométrica y síntesis, y a veces simultaneando además los dos lenguajes, algo que ha hecho a lo largo de su vida y de toda su obra. Soy agnóstico, solía decir a menudo, y desde las primeras obras hasta las últimas están inmersas en iconografías y referencias religiosas, y en numerosas ocasiones trabajó además para muchas órdenes religiosas, sobre todo para franciscanos, dominicos, capuchinos y clero regular. Generalmente son órdenes más dedicadas a los aspectos intelectuales, también para los jesuitas, pero en menor medida, pero sobre todo para capuchinos y franciscanos con los que él se ha codeado muchas veces, a los que él ha amado y ha denostado también públicamente. Muchas de estas obras las realizó en sus comienzos por deseo personal, posteriormente por encargo de instituciones, asociaciones y particulares. Realizará estas obras desde sus inicios hasta el final de su vida, tanto con sintaxis cubistas, como luego veremos, pasaremos algunas imágenes, organicistas, como abstracto-geométricas, sobre todo toda la herencia del cubismo, que heredada sobre todo de Picasso y de Braque.
Su evolución ciertamente no es unidireccional, como tampoco ha sido la de muchos de los autores de las vanguardias históricas. El caso de Picasso, el caso de John Nicholson o de otros autores que han utilizado al mismo tiempo sintaxis figurativas y sintaxis abstractas casi en la misma época y al mismo tiempo, sino que sobre todo trabaja por series, como un propósito experimental, alternando al mismo tiempo figuración y abstracción. Para él, todo arte es de alguna manera abstracción de la realidad. Sus autores preferidos siempre lo ha solido comentar, él parte de Picasso y posteriormente aterrizará en Moore y últimamente en Mondrian o en Tatlin. Siempre he pensado en su concepción religiosa, era católico panteísta. Veía a Dios en todas partes, en la naturaleza, en la mirada de un niño, en el mar y en la montaña, en la belleza del cuerpo humano y en el intrincado caparazón de una buena langosta. ¿Cuántas veces en las comidas, cogiendo un buen langostino o un trozo de langosta bueno en la mano, decía: esto es pura ambrosía, esto es el cielo, esto es Dios? Citaba muchas veces a San Miguel de Garicoiz y a su mentalidad religiosa, y leía a Hans Küng y a Dietrich Bonhoeffer, mientras que muchos de los franciscanos de Aránzazu rezaban el Santo Rosario y tomaban sopas con leche. ¿Qué me van a decir estos hombres a mí que mi obra no es religiosa, si ellos no piensan, ni razonan, ni entienden nada de nada? Solía clamar en el afer de los apóstoles de Aránzazu, que mantuvo con la orden franciscana y con el obispado de San Sebastián y con algún dicasterio de Roma. Pese a sus voces, a sus ademanes exagerados y teatrales, Oteiza era un hombre tímido y un hombre introvertido. Lo pude comprobar cuando en los últimos momentos de su vida, en la Policlínica Guipúzcoa, le acompañé al obispo de la diócesis, Juan María Uriarte, para agradecerle todo lo que había hecho por el patrimonio religioso de Guipúzcoa. Escuchó atentamente sus palabras, mantuvo un silencio respetuoso y ejecutó un ademán de bajada de cabeza ante su despedida. Todo fue silencio, interioridad e introspección, pero no dijo una sola palabra. Y es que lo de Aránzazu le había marcado demasiado en su relación con la religión y también con el clero diocesano. Aunque había conocido a Oteiza a través de la lectura del Queusquetanden, que en mi juventud me impresionó mucho, lo cierto es que comencé a tener un trato directo con él en las tertulias literarias que el sacerdote y poeta Juan Mari Lecuona organizaba en su casa de Irún y a las que acudíamos jóvenes escritores y poetas, generalmente religiosos o estudiantes de sacerdotes, como Enrique Ayerbe, Andu Lerchundi, Juan Luis Guerra y José Aguirre, muchos de ellos ya reconocidos autores en el mercado literario, tanto de euskera como de castellano. Se explicaba con tal fuerza y vehemencia y proponía tal cantidad de planes como los comandos culturales que él hablaba, había que tomar el Ministerio de Cultura del Gobierno vasco. Y así lo propuso. Se fue donde Garaikoetxea con un numeroso número de artistas, entre los que estaba Néstor Bastarrechea y algunos otros del Grupo Gaur, y le propuso que el Ministerio de Cultura pues pasara a sus manos y no estuviera en las manos del que él denominaba que era el enterrador de la cultura, el señor Lavallén. De alguna manera, las charlas que solíamos tener en su casa, servida con grandes dosis de café, servidos por Icía, terminaban por ponernos casi dolor de cabeza y teníamos que tomarnos aspirinas a la vuelta a nuestra casa. Mi trato con él fue en aumento y constante hasta el final de sus días. Leía mis crónicas de arte, comentaba y criticaba con suavidad las mismas,
pero nunca cerraba la boca del todo. Era un hombre radical. No le gustaba la palabra belleza, que yo utilizaba en algunas de mis críticas, y me indicaba que había que sustituirla por otros conceptos, como estética, arte, construcción, semiología, sintaxis. Al final siempre sacaba a relucir algún tema relacionado con el arte y con la dimensión religiosa del mismo. Acudió a mi ordenación sacerdotal acompañado por Icíar, no quedándose a comer, pero entregándole a mi madre una pequeña escultura de Schempelar envuelta en un periódico, con una inscripción cariñosa a su pie y otra en un sobre que decía: «Eso para la institución que vas a servir, que siempre nos ha dado por saco a los artistas». Ciertamente yo le tomé cuentas de esto y le dije qué institución ha financiado más obras de arte a lo largo de la historia que la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante o otras iglesias, y me dijo, es cuestión de decirlo. Lo tenía que decir y lo he dicho. El Schempelar está en actitud de dar un corte de mangas a la población de Rentería. Siempre recordaba el afer de Aránzazu, aunque terminó por hacer las paces con las nuevas generaciones de franciscanos. Es curioso como con las nuevas generaciones de Joseba Inchausti, de muchos otros, terminó haciendo las paces, o del poeta Gandiaga. Bien, vamos a pasar a algunas obras. Seguro que ustedes tienen más comentarios acerca de la religiosidad de este hombre. Luego pueden salir en el coloquio más, pero vamos a pasar a algunas obras de alguna iconología. Sus primeras obras de los años 30 llevan títulos religiosos y están fuertemente influenciadas por el cubismo y por el primitivismo. Hay una tendencia primitiva, cada uno va a buscar las fuentes a donde generalmente él cree que se dan con mayor originalidad. Así como Eduardo Chillida acudirá a contemplar el arte griego al Louvre de París, Jorge Oteiza buscará este primitivismo sobre todo en las culturas precolombinas, en todo lo que no está europeizado por las vanguardias históricas en un primer momento. Ese primitivismo que se ve, por ejemplo, en esta maternidad del año 1930, ubicada en la instalación de la fábrica de ladrillos Nueva Cerámica de Orio. Un primitivismo que lo une además con el arte también románico, con esa sensación de bloque, es decir, el espacio está fuera de la escultura, todavía no está dentro como lugar en sus cajas metafísicas, sino que es un bloque, es un monolito, podríamos decir, y el espacio está fuera de la escultura. Se ve en esos rasgos primitivos en que la cabeza, como en el arte románico, el lugar donde reside el espíritu siempre es más grande que el resto del cuerpo. Para los románicos, de alguna manera, el cuerpo es la cárcel del alma y, de alguna manera, mediante la inteligencia, el ser humano tiene contacto con lo divino, con lo trascendente. Por lo tanto, en estas esculturas, la cabeza cobra una dimensión que no corresponde al resto del cuerpo. Esas líneas rectas, herencia también del arte primitivo. Si viéramos algunas imágenes de arte precolombino, de arte azteca o de otras culturas, veremos que no están muy lejos de esa concepción un poco totémica de este arte que está entre el románico y el arte primitivo. Los ojos cerrados y en este caso todavía tienen boca. Veremos que en las últimas obras Oteiza siempre elimina la boca. En algún caso, como en la obra de José Ramón Anda, hecho para la Piedad de la iglesia de San Vicente, le mandó cortar la cabeza en las experiencias que tuvo con él, porque decía que Miguel Ángel la violencia la ejerce primero sobre sí mismo antes que sobre los demás.
El no tener boca, el tener la boca cerrada, hace que las presiones se realicen sobre uno mismo. En este caso todavía hay boca. A continuación, el año 31 realiza San José y María en cinta, que está tallada en un tronco, que está en la fundación, todos la habrán visto, la habrán contemplado en la Fundación Oteiza de Alzuza, que es un cubismo multifacial. Es decir, está la primera influencia de Picasso. En ese cubismo podríamos decir que trata de ser más analítico que sintético, en el que se ve por una parte la cara de San José con dos ojos, creo que no se advierte la boca, es un tronco, respeta de alguna manera la fisicidad del propio elemento, la parte de María está por el otro lado y se ve de alguna manera esa influencia del Picasso, del cubismo analítico, antes que del cubismo sintético, aunque está hecha el año 31. Ustedes saben que el cubismo analítico es del año 1908 al 12, pero bueno, la influencia de Picasso, tanto en esta obra como en otras obras, sobre todo de pintura, en algunos rostros, es patente y es claro. El año 1931 realiza esta escultura fantástica de Adán y Eva, tangente de S igual a E partido por A, que fue el primer premio de artistas noveles de Guipúzcoa, en la que el primitivismo y la crítica al RH negativo de las teorías del nacionalismo vasco causó ciertamente un malestar entre las líneas del partido. Si ven ustedes, Adán y Eva, según las teorías evolucionistas, procede de una cara como de un simio o de un chimpancé y de una mona. Algo que verdaderamente para la época estas teorías resultaban revolucionarias. Está realizada en cemento. Este también es otro de los datos. Utilizan elementos que empiezan a ser espurios en la tradición de la escultura, podríamos decir, histórica. Los materiales generalmente habían sido o el barro o lo que era la terra cuita o la terra cocida, o lo que era la madera, o lo que era el bronce, o lo que eran los metales. La utilización de este tipo de betón brut o de material de cemento coloreado con unas ciertas pátinas de color gris. La influencia del cubismo está muy clara en ese Adán y en esa Eva, las líneas rectas, los planos geométricos, ese triángulo en la nariz, esa especie de cóncavas en los ojos de carácter más circular, está muy presente. Ciertamente esta obra causó un malestar en las filas del nacionalismo, entre otras cosas porque no todavía las teorías evolucionistas del hombre y de la mujer ni estaban aceptadas ni en la sociedad ni, por supuesto, en la Iglesia Católica. El año 1932 realiza un San Adán que ha estado en una colección de San Sebastián, en la parte vieja, casi enfrente de mi despacho parroquial, en una familia donde ha permanecido desde el año 32, en que sigue unas líneas más cercanas a una tradición figurativa, en que aparece un Adán con las manos inclinadas, exactamente igual que la que veremos a continuación de Jesús en el Jordán. La influencia de Alberto Sánchez es más patente en estas primeras figuras que vamos a ver a continuación. Ya lo siento. Bueno, son cosas solucionables, son las pilas.
A todos de vez en cuando nos fallan las pilas. No hay que preocuparse, hay pilas de recambio. Hoy en día uno le hace una operación y al día siguiente lo ponen en la calle para que no nos contaminemos. Ya ven ustedes que los títulos de estas primeras obras suyas, cuando no son encargos de nadie, de alguna manera es una iconografía religiosa con títulos ciertamente en la primera maternidad, pero en este momento las maternidades, hasta las de Picasso, de alguna manera tiene ese componente religioso de carácter eclesiástico. Bien, aquí tienen, este es Jesús en el Jordán, en que la verticalidad y las formas pulidas, todavía la luz recae sobre el cuerpo escultórico y resbala, no tiene recovecos, no es una materia bruta, como en el caso, por ejemplo, de Adán y Eva que hemos visto, en que la luz, cuando cae sobre el cuerpo, penetra en una serie de recovecos. Aquí es un Jesús en el río Jordán con las manos en plan orante, que también recuerda a tradiciones orientales de la iconografía religiosa de los orantes y que ha permanecido precisamente en una casa de San Sebastián hasta hace poco. Es una escultura poco conocida, citada en la obra de Pelayo Orozco y que anda detrás de ella el Museo de Alzuza. Realiza el año 34, esta es del año 33. En el año 34 realiza una serie de obras como Virgen medieval gotizante, vaciado en yeso y policromado. El año 35 otra maternidad de un primitivismo románico, como llama el mismo, vaciado en cemento. Es curioso que le interesa más lo románico, todo lo que pesa hacia abajo, todo lo que tiene peso. Algo que también es inherente a la escultura de Chillida. En algún caso, en la calle Moncada, en la Galería Maig de Barcelona, cuando nosotros estudiábamos arte allí y el señor Chillida nos invitaba a las inauguraciones de las grandes exposiciones, donde conocimos a Joan Miró, conocimos los arquitectos, el grupo de arquitectos de San Sebastián y otros estudiantes que éramos de arte, tuvimos la ocasión de conocer a Joan Miró, a Antoni Tapies y a muchos otros. Bien, pues en aquel caso nos invitaba a los estudiantes para calmar también nuestra falta de comida en aquella época. Y bueno, había que ver cómo devoramos los sándwiches de la Galería Maig. Bien, ese primitivismo románico de que todo pesa, que es algo inherente también a la escultura del País Vasco, algo que no se da en la escultura mediterránea. Todo lo que hace Joan Miró, lo que hacen otros escultores siempre es más volátil, es más etéreo, es más... El año 35 realiza una piedad en yeso tallado, en que de nuevo el cubismo está presente y un primitivismo pulido. El año 35 realiza el anuncio del ángel en aluminio. Ya ven ustedes que empieza a utilizar materiales un poco aleatorios o espurios. El año 45 realiza una crucifixión en cerámica esmaltada de un primitivismo románico. A él le interesa más lo románico que lo gótico. Todo lo que sube hacia arriba no le resulta de demasiado buen gusto. Le gustan más las cosas de bloque, de peso, más arraigadas a la tierra que al cielo. El año 48, Oteiza vuelve de América a Bilbao. Ya se había cargado sus pilas en su periplo de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Chile. Había ido a buscar lo que él necesitaba, culturas, podríamos decir, indígenas, no civilizadas por la cultura europea, algo que tiene más sentido en lo original en cuanto a origen,
en cuanto nacido un poco de la cultura popular del propio pueblo. Y desde ese punto de vista enlaza más con esa cultura, podríamos decir, del románico. Realiza el año 49, tras su vuelta, cuando él vuelve a Bilbao, su primera estancia es en Bilbao, y se dedica a hacer lo mismo que solía hacer en Argentina y en Chile. Él hacía máscaras para difuntos, realizaba unas mascarillas de cera, que es el inicio un poco de su escultura. ¿Qué es la escultura? El retrato. El retrato es un recuerdo ante la muerte. Tener un retrato de nuestro padre y de nuestra madre en casa, en la entrada, una fotografía, una escultura, es de alguna manera provenirnos de que la muerte tampoco tiene la última palabra en esta vida, de que el recuerdo sigue presente, la vida sigue presente en esa escultura. Y él empezó haciendo mascarillas en periplo americano y seguía haciéndolas en Bilbao. De lo que primero vive es de hacer mascarillas. De hecho, la mascarilla del Lehendakari Aguirre la hizo Jorge Oteiza. El año 49 realiza una visitación de la Virgen a Santa Isabel, en que empieza ya un poco la influencia de Henry Moore. Él nunca ha ocultado tampoco sus raíces. Cuando a veces ha habido disputas entre Chillida y Oteiza, a veces entre ellos han echado en cara de que era mucho Moore. Y bueno, pues él nunca ha negado ni la influencia del primer Picasso, ni la influencia del románico, ni la influencia de las culturas precolombinas, como tampoco la escultura de Moore. Pero siempre ha dicho, Moore hace las cosas tumbadas y las mías son de pie. Como en esta maternidad, mujer con niño mirando con temor al cielo, que es un gesto que repetirá en la piedad de la iglesia de San Vicente de su última época. Esta es una escultura en yeso, en San Sebastián. Hay una casa de unos amigos míos que tienen un regalo de él, que la tienen, creo que es en aluminio, me parece que es. Es una escultura en que ya esa reducción de las pequeñas cabezas con los grandes cuerpos, que es también influencia de la escultura renacentista del País Vasco. La influencia del romanismo en Joanes de Anchieta, en Ambrosio de Bengochea, en Jerónimo de la Rea, en todos los grandes escultores, o en Andrés de Araoz y en su hijo, esa tendencia un poco al manierismo, un poco miguelangelesco, cabezas pequeñas, hombros grandes y cuerpos más reducidos. Y por otra parte, una gran influencia o una gran preponderancia de los pies o de las articulaciones de los pies. Y ya empieza a jugar con los espacios internos de la escultura. Empieza a ver ya pequeños recovecos que implican esa influencia de Henry Moore, pero las esculturas están de pie y no tumbadas. Es una escultura en yeso, pero hay también en aluminio y en bronce. El año 49 realiza La mujer de Lot. Ya ven que son temas bíblicos en que la influencia de Moore está patente. El año 49 realiza también El sacrificio de Isaac en plomo, expresionismo. El año 49 realiza este Tobías y el ángel en yeso policromado. Es curioso cómo utiliza materiales espúreos. Su obra es más bien experimental, no le importa tanto el material, no le importa el acabado de la obra, así como Chillida siempre desde las primeras obras están súper bien acabadas, súper bien pulidas, súper bien, podríamos decir, rematadas. Pues a Jorge esos aspectos del pulimento, de la figura, de la finura, del acabado no le interesan nada. Lo que le importa es un poco la fuerza expresiva, la fuerza totémica de la escultura. Aquí ven cómo en ese yeso policromado, con esos verdes un poco ácidos y salvajes, pues recuerdan de alguna manera también a una cierta escultura de Le Corbusier, de Corbu, en que también los acabados son generalmente en cemento y después con unos toques de color. De nuevo lo mismo, Tobías y el ángel
con dos cabezas pequeñas que recuerdan a esculturas anteriores, con empieza a haber unos recovecos o unos huecos en el medio de la escultura y en algunos fragmentos. Realiza el año 50 San Cristóbal y San Francisco de Asís en esta línea en que empieza a haber influencia de Moore. En el año 50 realiza San Sebastián en zinc con un cubismo estilizado. El año 51 realiza Adán y Eva, en que la influencia de Giacometti es también presente. Estos personajes filiformes con pequeñas cabezas recuerdan también la escultura de Alberto Sánchez o de otros. Es decir, que todo lo que se mueve en unas coordenadas espaciotemporales es muy difícil de que no tengan el mismo lenguaje. A veces algunos se salen, los vanguardistas, se salen del lenguaje establecido y marcan una nueva sintaxis o un nuevo lenguaje. Los conservadores miran hacia el pasado y utilizan lenguajes más utilizados. En este caso, Adán y Eva, esta influencia que tiene de Giacometti, después veremos también de Boccioni, le interesan sobre todo suizos, en el caso de Giacometti, o en el caso también de italianos, como en el caso de Boccioni. Y le interesan estos cuerpos filiformes, con unas patitas muy delgadas, la cabeza y de alguna manera un cierto movimiento. El movimiento es otra característica también que es típica de Oteiza y que no tiene, por ejemplo, Chillida. Las obras de Chillida son siempre más clásicas, más estáticas, más griegas. Las figuras de Oteiza siempre tienen un punto de dinamismo inestable. Parten de ese manierismo que decimos del último renacimiento del País Vasco, de Anchieta, de Bengoechea, en que los sordomudos también hablan con las manos, como en el caso de Bengoechea en el retablo de la parroquia de San Vicente, o en el caso de la parroquia de los franciscanos de Tolosa, o en muchas otras. El año 51 realiza Santiago, con influencia de Moore, en yeso. El año 51 y 53 Santa Clara, en cemento, cubismo, una obra que anda ahora pululando en las exposiciones de la Galería Lorenar por toda España, que es de un propietario, de un coleccionista madrileño, que trata de vender esta obra y que tiene una gran influencia del cubismo y que no termina por salir al mercado. El año 51 va a realizar una obra que empieza ya a introducirse en códigos más bien abstractos. Es la chimenea para la familia Huarte de Pamplona, que van a ser uno de sus primeros clientes. Juan Huarte fue el primer comprador de una obra de Jorge Oteiza en una galería de Madrid. Vio un San Sebastián, le interesó, entró en la galería y preguntó de quién era. Y le dijeron, es de un escultor nuevo, es de Jorge Oteiza. Y dijo, pues la compro. Oteiza fue al día siguiente a la galería, preguntó quién había pedido aquella obra, que es la primera que vendió en su vida, que además la regaló. Se enteró dónde vivía Juan Ugarte y fue a la casa y le regaló ese San Sebastián. Bien, pues realizó con los años, en el año 51, realizó para la chimenea de Juan y de su hermana, que ahora no voy a recordar el nombre, porque... Josefa Huarte realizó esta chimenea que tienen allí de Elías y su carro de fuego, que es una obra dentro de una geometría abstracta que entra dentro de la línea que también realizó para el padre Donostia, por ejemplo, en el Banco Guipuzcoano. Creo que hay aquí alguna persona que probablemente tuvo parte en esa realización, en que se mueve ya en módulos que están más cercanos a la obra de Ben Nicholson, que juega ya con círculos, con rectas y también con una serie de líneas rectas y con una especie de puntos o de líneas cortas realizadas como si fuera un chisporroteo de fuego que sale de la chimenea que tienen en la parte baja
y que está en el Museo de Navarra. Bien, hacia el año 51 es cuando Oteiza empieza a introducirse en sintaxis que no son del todo figurativas, pero veremos que va a seguir compatibilizándolas con otras sintaxis figurativas, algo que realiza también Picasso, que tan pronto está realizando el cubismo analítico y el cubismo sintético, y llegan los años 20 y 30 con el retour à l'ordre, con la vuelta al orden que se da en toda Europa, y vuelven a hacer cosas figurativas, con influencia del cubismo y de otras cosas, pero de raigambre más figurativa, más visual. El año 51 realiza San Jorge en piedra caliza, con la influencia de Epstein. Es otro autor al cual no se ha solido citar muchas veces, pero él lo citaba, él decía muchas veces que es otro primitivo, otro autor primitivo. Le gusta un poco más lo tosco, lo menos formal, lo menos depurado. Bien, el año 52 y hasta el año 68, no, pues aquí no somos bien. Del año 52 al año 68 va a empezar a realizar la estatuaria de la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu con un apostolado y una piedad en la línea de Moore y también del teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, el autor de una que acabó en la cámara de gas llevado por los nazis en Alemania. Dietrich Bonhoeffer escribió una obra fundamental de Jesús como hombre para los demás. Esta obra a él le causó una impresión enorme y de hecho los vacíos que realizan tienen que ver con Henry Moore, ciertamente, pero también con la teología de Dietrich Bonhoeffer. De ahí que él dirá que ¿qué me van a decir a mí estos franciscanos de que yo no soy católico? Esta especie de ambivalencia que hemos dicho antes, que siempre tiene Jorge, de soy agnóstico pero te pongo el rosario, soy agnóstico pero creo en Dios en sentido panteísta, de que, bueno, pues está ahí latente en toda su obra. El año 52, el mismo año que está realizando esta escultura, realiza unos bodegones que son ya de sintaxis abstracta en la línea de Picasso. Es curioso, con 3 maderas puestas en una especie de equilibrio inestable. No tengo aquí la diapositiva, pero podríamos verlo, que el mismo año que está haciendo escultura figurativa, que propone una escultura basada en el apostolado que hay en todas las catedrales, desde la Edad Media hasta el siglo XXI, él se inserta en esa tradición que tienen las catedrales a lo largo de la historia. Lo mismo que hace también Sáez de Oiza y La Orga, con las 2 torres que siempre tienen las catedrales, con un acceso, en este caso no con 3 puertas, porque los números bíblicos siempre en las catedrales son impares. Siempre las iglesias tienen 1 nave, 3 naves, 5 naves, nunca números perfectos. En este caso la catedral es una propuesta heterodoxa, porque tiene 4 puertas, no tiene 3, pero el apostolado sí se da igual que una virgen que corona, como en todas las catedrales góticas. Él propone precisamente esos apóstoles que hablan entre sí o se comunican cosas. En el caso de Pedro parece que es la cabeza de Juan XXIII, del cardenal Roncalli, que a él le caía muy bien, y en otros casos pues parece que son tipos que también él fue viendo, elaborando con algunos tipos de la zona de pastores y de gente que conocía, y los vacía. Él dice, la gente que entra en Aránzazu, que es un espacio trascendente, un espacio religioso en sentido amplio, se tiene que vaciar de sí mismo para conectar con lo que hay arriba. Si uno no se vacía de lo que uno lleva dentro, difícilmente se comunica con lo que hay arriba. Por eso los vacía. Los apóstoles son seres para los demás. Se han vaciado de sí mismos
para comunicar la buena noticia de la salvación a todos los pueblos. De nuevo, cabezas pequeñas, ojos y no boca. No sé si hay alguna boca, no recuerdo, pero creo que no hay bocas, ¿eh? Narices muy pronunciadas, puesto que es una característica racial del pueblo vasco, las narices alargadas o chatas, casi geométricas, y cuerpos vacíos. Él ciertamente no sabía tallar y lo reconocía. Le tiene que ayudar su hermano Antonio. Aparecen muchas fotografías, igual que el caso de Azpiazu, un escultor que le ayudó a él, un alumno suyo, que después maltrataría la escultura de la estación megalítica de Aguiña, en Oyarzún, pues le ayudarán a realizar ese tallado en piedra, porque él ciertamente no era un escultor que sabía tallar materiales tan fuertes como era la piedra. Bien, empieza a jugar con la tradición y la modernidad. Realiza numerosos bocetos en diferentes materiales y posturas y realiza la imagen de Santiago, la Virgen, la Piedad, los apóstoles. No sé si tenemos algunas imágenes más. Estas cabezas de apóstoles que ven ustedes ahí, esta concretamente fue un regalo que le hizo a Juan San Martín, el escritor, con dos ojos en la parte de arriba, una expresión con esa nariz de carácter más bien brutalista o cubista, un amago de la boca hacia adentro, la violencia se ejerce hacia adentro, siguiendo la línea de Miguel Ángel. Conocía muy bien la historia del arte Oteiza. En el caso de todos estos autores, cuando se les achaca que hacen cosas raras, no es que hacen cosas raras porque desconocen hacer cosas figurativas, sino porque les da la gana, sino porque es una propuesta a favor de eso que ellos quieren. Realiza este conjunto. Al comienzo, este conjunto de los apóstoles en la parte de abajo sobre la fachada, que siempre tienen las catedrales góticas, el apostolado de los 12, en este caso fueron 13, cuando le preguntaron por qué ponía, dijo, bueno, la iglesia es una nave de salvación, las traineras del País Vasco llevan 12 más el patrón, que son 13. Por lo tanto, yo pongo 1, pero es que si pusiera 12, resultarían demasiado gordos y serían poco proporcionados. Fue otra explicación. Él daba muchas explicaciones, decía un día una cosa y al día siguiente la contraria, y al otro podía contar otra historia. Pero esto hacen muchos. El caso de Andrés Nagel, con esa escultura que tienen ustedes del saltador a la entrada de San Sebastián, sobre un perro o un lobo que haya a la entrada, un perro o un caballo, pues hubo temporadas que decía, bueno, es un perro. Y le digo yo, pero tú has dicho en algún momento que era un caballo. Y me contesta, ¿para ti es un perro? Pues es un perro. Si para otro es un caballo, pues es un caballo. Esto, para los artistas contemporáneos, es lo de menos. Bien, proyecta un frontis como si fuera un frontón de una estructura básica para él, son los frontones de pelota del País Vasco. Luego veremos en las cajas metafísicas, que se basan en un frontón de 2 paredes, sin más. Y el hueco, el espacio donde está el medio, que es también la estructura urbanística que tienen todas las plazas, generalmente de Guipúzcoa y del País Vasco. Generalmente suele estar el ayuntamiento, el poder político, en otra esquina suele estar la iglesia, el poder religioso, y enfrente suele haber una arcada con algunas casas, el poder popular, y el frontón en el medio, como una articulación de los 3 poderes. Si se fijan en el Goibar, en Tolosa, en cantidad de pueblos, este esquema se reproduce, ¿eh? Está analizado por Peñaganchegui o por otros grandes teóricos de la arquitectura. Bien, había propuesto, además de la piedad en la parte de arriba, con su hijo muerto, también con los brazos cerrados. Él dice, la piedad de Miguel Ángel acoge entre sus brazos el dolor del hijo. En este caso hay una rebelión de la madre contra el cielo, porque me han matado mis
a mi hijo mis propios vecinos, sus propios, de los de su propia nación. Y los puños los tiene cerrados, invocando al cielo como un gesto de rebelión, no de acatamiento del dolor. Él conoce la iconografía de otros momentos y le da la vuelta, hace lecturas diversas, lecturas distintas, aporta cosas. En ese frontón que tienen ahí absolutamente vacío, y que quedó vacío, gracias a Dios, porque yo creo que ha ganado con el tiempo, esto lo han dicho muchos autores, estaba lleno de una serie de escenas relativas a la aparición de la Virgen de Aránzazu, que probablemente cayó de algún asno que transportaba, o de algún caballo que transportaba pellejos de vino o alfombras de Navarra a Guipúzcoa o de Guipúzcoa a Navarra, y cayó esa imagen. En aquel momento, en el siglo XV y XVI, se daba precisamente a este tipo de acontecimientos un carácter milagroso, y se lleva al ayuntamiento, se baja esta imagen al ayuntamiento de Oñate, y después se le construye una pequeña capilla en Aránzazu. Bien, iba a haber una serie de relatos de tipo más bien histórico en ese entorno, en una serie de cuadrículas que eran como tréboles. Después veremos que también el trébol es otra figura extraña que va a utilizar Álvarez de Eulate en las vidrieras del propio santuario. Bien, se queda vacío, y con el tiempo ciertamente ha mejorado. Ese vacío que recuerda a un frontón. Aquí tienen esas piedras talladas como puntas de diamante por Sáez de Oiza, que realiza esas dos torres magníficas. Se entendían muy bien los dos, de hecho fue el constructor también de su museo de Alzuza en Navarra. Aquí tienen la originalidad de las manos de la madre, que grita al cielo y levanta la cabeza en plan amenazante, gritando: ¿por qué le han matado a mi hijo? Y el hijo muerto. La influencia de Moore es ya bastante patente, no tanto con muchos agujeros o muchas oquedades, pero sí en el tratamiento general de las figuras, con esas cabezas con muy pocos rasgos. Y en este caso creo que la boca de la madre sí parece que está abierta, con ese grito de rebelión, pero generalmente no pone boca a las figuras. Aquí tiene otra vista de esa figura clavada. Al comienzo, en algunos bocetos, aparece la misma imagen de Aránzazu, pero le pareció que era tautológico volver a poner la imagen dentro y fuera, y optó por una piedad, probablemente causada después de la muerte del primer asesinado de Melitón Manzanas. Xavier Echevarrieta, el primer etarra que mató a la policía, parece que en la mesilla donde en su casa tenía el cosquetanden de Oteiza, y realizó esta piedad un poco como homenaje a esas dos primeras muertes violentas que hubo en el País Vasco. Aquí tienen un Santo Domingo para el convento de Arcas Reales de Valladolid. Realiza también junto a Fisac. Ya ven ustedes que van unidos a arquitectos que de alguna manera han sido el símbolo de las vanguardias históricas también a nivel arquitectónico. Es decir, los lenguajes en sí no se superponen, pero sí se ayudan mutuamente. A veces pueden pasar cosas contradictorias. Por ejemplo, Rafael Moneo, en la Catedral de Los Ángeles, la arquitectura es verdaderamente vanguardista, y sin embargo, por diversos encargos y por diversos mecenas que han ido contribuyendo con retablos y con cosas, el interior lo han podido convertir en otra cosa que no es lo moderno. Bien, en este caso, para Santo Domingo de Arcas Reales, para los dominicos, realiza un modelado en yeso. También realiza la resurrección de Lázaro, diversos modelos sobre el santo, portando una estrella. No se ve muy bien, a veces las fotos con las que contamos tampoco son muy buenas, luchando con los planetas, en aluminio y también en bronce. Realiza una obra en diversos materiales.
El año 53 realiza un San Isidro, un boceto para una imagen del santo en yeso. En el 53, en el 56, en el 69 repiten la figura de San Antonio. Tiene una serie de iconos que se repiten mucho. La influencia de Moore está clara: yeso, piedra, caliza, bronce y aluminio. En el año 53 tiene un encargo que es la Virgen de Cucuarri, que volvemos al esquema de la primera que hemos visto, de esa maternidad un poco brutalista, verdaderamente está gastada por el tiempo, pero bueno, esta Virgen que está en el monte de, creo que es de Orio, en alguna altura, yo no he llegado a verla nunca, pero tiene estas características de la madre con el niño, que recuerda a maternidades románicas. En este caso, aunque el niño está separado está sentado en las piernas de la madre, esa cabeza más grande que el resto del cuerpo y esa especie de, podríamos decir, de monolitismo de carácter primitivo que da a sus obras. Epstein vuelve a estar en este tipo de propuestas. Aquí tienen otra influencia de Henry Moore, esta Asunción, que es poco conocida, del año 53, realizada en bronce, cabeza pequeñita, un gran cuerpo y un voladizo como de una nube. Parece la Asunción de María, que es una especie de resurrección. Según la tradición, María se durmió, la dormicio, pero en este caso hay también una tradición de la Asunción, que subió a los cielos, no sabemos si volando, pero generalmente los artistas desde la época gótica, tanto la resurrección como la anunciación, no la ponen como un estado de ánimo, sino como un estado, podríamos decir, físico, igual que resucitarán con los mismos cuerpos y almas que tuvieron, cuando sabemos que hoy en día con la incineración no vamos a resucitar con el mismo cuerpo. Y había una señora muy inteligente en mi comunidad que decía: ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Con el de los 7 años? ¿Con el de los 17? Pues ella decía muy inteligentemente: pues yo quiero resucitar con las piernas de la Marlene Dietrich, con los labios de la Sofía Loren y con los pechos no sabía de quién decir. Bien. Aquí tiene una de las primeras obras ya abstractas, que es Tú eres Pedro, una estela funeraria para la capilla, exactamente no recuerdo de dónde, la capilla de dónde. Bien, es del año ya 56. Ya en el año 56 empieza un poco la deriva, podríamos decir, de toda esta escultura ya más basada en poéticas holandesas, como la de Piet Mondrian o la de otros autores geómetras. Bien, el Tues Petrus es una pieza de mármol con una especie de cruz metida. Pedro es el primero que hace afirmaciones de Cristo como Mesías, pero acabará como el crucificado, no de pie, sino boca abajo. Bien, pues en este caso la cruz está también boca abajo. Bien, ya ven ustedes que ya es un cuadrado con penetraciones. La forma del expresionismo abstracto, más bien geométrico, empieza a estar presente. Y es que ya el año 55 había trazado también algunas otras obras con influencia de Boccioni, otro artista italiano que también para él tiene importancia. Todas las botellas que él hace de Boccioni, con esos agujeros que realiza él, que él también explicita, nunca negaba de dónde tenía las influencias. Él siempre decía, cuando le atacaban y le decían: es que tienes influencia de Moore, es que tienes influencia de Boccioni, es que tienes... Y decía: sí, es mejor ser hijo de padres conocidos que no ser hijo de la gran puta. Bien, tenía frases tan contundentes como esta, y la verdad es que le dejaban a uno atónito, porque tenía una lucidez de mente como pocas personas hemos conocido en el mundo de los artistas. Era muy bruto, muy directo, a veces muy inconvivible,
en el último momento, cuando íbamos a hacerle compañía en los últimos años de su vida, cuando entrabas en su casa, lo primero que te podía espetar era: ¿hoy qué me vas a pedir? Y claro, le dejaba una de piedra. Yo nunca le había pedido nada, excepto la piedra de la parroquia de San Vicente, pero esas cosas se le quedaban grabadas. Bien, realiza una serie de obras como Elías en su carro de fuego. Todos estos temas de tipo bíblico para él le resultaban muy importantes. En el año 57 realiza para la capilla de la Escuela Profesional de Buitrago, a la entrada de Madrid, realiza una obra que sí que es como esta maternidad que tienen ahí. Es una pequeña capilla con un altar en el medio, un sagrario lateral, un ambón para la palabra y una virgen con un niño. Si se fijan, hay ese carácter primitivo, totémico, de la madre que coge en brazos al niño, es de una potencia y de una rotundidad que ciertamente no tiene, por ejemplo, la última piedad de la parroquia de San Vicente, que la realizó en colaboración con otro escultor, con José Ramón Anda, que es mucho más fino, con unos elementos mucho más etéreos. Bien, pues esa es verdaderamente para mí una de las obras religiosas más contundentes, en que ciertamente la influencia de Moore está presente en ese concepto un poco primitivo, pero también de las culturas precolombinas. El año 58-59 realiza esta caja metafísica por conjunción de dos triedrios. Ya hemos dicho que desde el 52 hasta casi el final, hasta que deja de hacer esculturas, aunque luego seguirán haciendo y aumentando maquetas suyas, pero realiza esta caja metafísica por conjunción de dos triedios, que es el retrato del Espíritu Santo. Ya me dirán ustedes, en el año 58-59, hacer un retrato del Espíritu Santo, ¿verdad? Como para decir que este señor no tenía una implementación religiosa en el cerebro, o por lo menos como entendía él al Espíritu Santo, esa especie de espacio metafísico vacío, esas cajas metafísicas que le llevan a él a articular estos espacios para que nosotros, el espacio ya no está fuera de la escultura, también está dentro de la escultura. Si algo aportan los escultores vascos de la segunda mitad del siglo XX a la escultura internacional, que ya había partido ya de otros escultores, como Pablo Gargallo, que también juega con las oquedades, o como Alberto Sánchez, o como José Sánchez, o otros, pero tanto Oteiza como Chillida problematizan el espacio interno de la escultura, algo que luego hará la escultura internacional a nivel mundial. La escultura puede ser para ser habitada, para ser jugada por niños, para entrar por una puerta y salir por otra, algo que sí aportan ellos, y eso tiene que ver con un frontón. Si le quitamos la parte de arriba y dejamos los dos laterales, el derecho, nos encontramos con un frontón del País Vasco. Tienen ustedes cantidad de literatura en la obra Cusquetande, no tienen más que leer toda esa poética que algunos han tratado de minimizarla, pero que está ahí. Es decir, él nos hace descubrir espacios de habitabilidad o de juego que están en nuestra cultura. Lo más popular, lo mismo que decía Picasso, lo más antiguo es lo más moderno. En el caso de las vanguardias, a veces cultura popular y vanguardia vienen a ser lo mismo, tanto en música, con autores como los ballets de Diaghilev o la música de Stravinsky o de muchos, las melodías son, o en el caso de Schoenberg o de otros, las melodías son populares, están cogidas de la tradición popular. Cuando concluí en la nada, dice, bueno, si me alargo, no, ya voy a acabar, Cuando concluí en la nada activa de mis cajas metafísicas, pensé si podría ir más lejos, dividirla como para abrirla más. Ensayé primero en vertical y hasta luego en horizontal,
1959. Y creo que como sentimiento espacial es lo más puro que he logrado para un parque o para un espacio iglesia. Como dos manos sembrando o como partiendo el pan. Sí, podía simbolizar la última cena, Cristo partiendo el pan. Son frases que recoge Pelayo Orozco en su libro Oteiza en la página 308. Es decir, ese concepto religioso está básico, aun en obras que parecen que nada tienen que ver. Claro, la autoridad religiosa en estas obras no ven nada, pero es que no han visto nada en casi nunca. Siguen prefiriendo los vivelos sulpicianos, los vivelos de la escuela catalana, esa escultura dulzorrona de vírgenes y de santos medio tontos con la cabeza torcida que miran no sabemos a dónde, pero estas esculturas, igual que en el caso de Tapies o de otros, beben en filosofías orientales y en religiones orientales que son sumamente profundas y que hay que conocerlas para interpretar este tipo de obras. En el año 1957-58 realiza el monumento al padre Donosti en Aguiña. Esta estela funeraria y la capilla de Luis Vallet en un paisaje circular fuertemente religioso y con la presencia de numerosos cromlech neolíticos. El cuadrado y el círculo. Sabemos que en la iconografía medieval el cuadrado es el símbolo de la tierra. Las casas son cuadradas, las mesas son rectangulares, los altares son rectangulares y el círculo es el símbolo del cielo. De hecho, todas las bóvedas celestes, todos los cielos son el paso de la forma cuadrada a la forma circular. Hay un cambio que llaman los antropólogos un cambio de sentido. Desde la tierra podemos subir al cielo. Los monjes, cuando rezan en los claustros románicos o góticos, se elevan desde la tierra al cielo. Juega con figuras que parecen muy simples, pero que están ahí y que están además en la tradición de toda la vanguardia. Moneo juega con formas cuadradas. Ben Nicholson juega con círculos, con cuadrados y con círculos. Es decir, está en esa onda. En el año 1959 realiza el homenaje al padre Donosti en el friso del Banco Guipuzcoano con diversos materiales. El año 1959 repite en el 72, en el 73, en el 2003, realiza esta cruz, una cruz que él titula Cruz Obrera, para la Juventud Católica de Irún. Es un expresionismo abstracto geométrico. Es una cruz, no se ve muy bien, pero tiene un componente, es una tau, que es el signo que los bienaventurados en el Apocalipsis van a llevar sobre la T, y es el bastón que lleva Santiago en la Catedral Románica de Santiago de Compostela. Lleva un bastón que es una tau, que es el signo de los bienaventurados, de los que van a pasar en la parusía al cielo. Bien, lo malo es que estas cruces que él hacía con un número determinado, generalmente a los que le regalaba estos proyectos las multiplicaban para sacar dinero, con lo cual han ejercido hay un malestar en el mercado con muchas obras, con muchos múltiples de Jorge Oteiza que han alborotado precisamente el precio económico en el mercado. Nunca podemos, hay que distinguir lo que es el valor artístico o el valor estético de lo que es el valor económico o el valor del mercado. Lo que es un valor de uso se puede convertir en un valor de cambio, en una economía de mercado, sobre todo en los grandes oligopolios, como se mueven en el campo del arte. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Bien, realiza otros. Hay un Cristo crucificado de dos versiones que tiene influencia del cubismo. No he encontrado ninguno. Tiene esta cabeza del año 69, el retrato de Juan XXIII en yeso, en bronce, que ya pues la textura, la manera de tocar la pasta, tiene otra dimensión
si comparamos con los primeros cuerpos que tenían esa influencia de Boccioni, de una escultura sobre la que cae la luz y resbala, a esta en que la luz se va penetrando y crea esta especie de una masa mucho más expresionista, más táctil y más realizada. La figura de Juan XXIII, que ha estado también recientemente en Galería Lorenard de San Sebastián, pues a él le llamaba la atención como la cabeza de un pastor que no era un intelectual, había sido capaz de convocar un concilio tan revolucionario como fue el Vaticano II. El año 1969 y 68 realiza un San Ignacio. No realizó muchos San Ignacios, es curioso, así como su hermano Antonio Oteiza ha realizado toda una serie de iconografía ignaciana. Él realiza solamente en el año 69 y luego el año 86 este yeso, que luego ha pasado a bronce, que tiene esta influencia de Moore, cabeza pequeña, se nota que el pie lo tiene averiado, en el interior aparece la Virgen de Aránzazu y un poco más. Ese vaciado, ese concepto de los volúmenes vacíos es una influencia que se le debe a Moore. Realiza otras cajas y vamos a terminar con la construcción vacía, con 3 unidades abiertas, que es un homenaje a Itziar en acero. Tiene diversos nombres. A Jorge no le importaba demasiado la denominación. Si nos fijamos, la figura de José es este cuerpo que está aquí. Hay otro que es la figura de María y la figura de un niño. Para Itziar, en la explanada que hay delante del santuario de Itziar, regaló esta escultura realizada en hierro y tiene diversos nombres, algunos de pura geometría, pero eso no le importaba. Un día le llamaba de una manera, al día siguiente le llamaba de otra. Bien, el año 55 realiza... No, pues aquí se nos ha metido otra, que no sé lo que es, será una caja metafísica de las muchas que hizo. A mí me llamó la atención en un viaje que hice yo a Bielorrusia, y se lo cuento como me pasó, en un cementerio al que nos llevaron, no sé por qué motivo, porque ciertamente Bielorrusia no creo que tenga componentes muy religiosos. En el cementerio, encima de cada tumba, había una caja metafísica muy parecida a estas de Oteiza. Yo a la vuelta de aquel viaje, en alguno de mis encuentros que tuve con él, porque iba bastante a su casa, pues le dije a ver si había estado en Bielorrusia. Me dijo no, en absoluto. La pudo conocer ciertamente a través de revistas. Él tuvo relación con las vanguardias rusas. De hecho, flirteó, por ejemplo, con la Popova. Bueno, ¿con quién no flirteó el señor Oteiza? Siempre que fuera algo femenino. Con las camareras que servían las mesas, con cualquier señora que fuera mínimamente bella o guapa o hermosa, siempre le encontraba alguna virtud. Bien, no conocía estas cajas. A mí me llamó la atención. Se lo digo como lo cuento. Lo pude haber visto. Tampoco el grupo Gaur, no sé lo que diría, no pude venir a la charla que dio mi compañero Pablo Huércanos, no sé lo que diría de la primera vanguardia de Gaur. No la conocen en París, la conocen a través de revistas que se daban en la Asociación Artística de Guipúzcoa, en la Plaza de la Trinidad, subiendo aquellas escaleritas donde estaba nuestro buen, ¿cómo era? Lugier, Fernando, ¿cómo se llamaba? Aquel señor tan amable. La conocieron en revistas. Luego fueron a París, él y Ortiz y Zumeta y otros, y conocieron de visu, realmente de tacto, podríamos decir, las vanguardias europeas. Pero las conocen a través de revistas, que es otra manera de dejarse influenciar, claro. Bien, pues tiene estas cajas metafísicas con las que él juega, con esos espacios abiertos, y también tienen una visión multidireccional.
no son cosas para ser vistas de frente, como puede ser la primera maternidad que hemos visto. El románico no tiene espalda. La tercera dimensión la descubre el Renacimiento, el que tenemos laterales y sobre todo la parte trasera, tenemos culo, eso descubre el Renacimiento, que es tan importante como la parte delantera. La tercera dimensión la descubren los pintores y los escultores y los arquitectos del primer Quattrocento italiano. Pues bien, estas esculturas giran y de alguna manera tienen diversas posiciones. Por lo tanto, el espectador puede elegir la manera de contemplar esa obra. No son unidireccionales, sino multidireccionales. Tiene también algunas esculturas como estos ángeles en comanda, que también tienen influencia del románico, y algunas esculturas ahí tienen el hermano Sol, la Tierra y la Luna, el día y la noche, Francisco y Antonio, en piedra caliza blanca, que realizó el año 1995 para el claustro de la Universidad de Oñate. La influencia de Boccioni y de los escultores italianos está más presente, y también de Moore, esas cabezas pequeñitas, esos cuerpos estilizados y siempre de pie, nunca tumbados. Aunque ya realizó una escultura tumbada para una farmacia de Madrid, que es propiedad en este momento de Kutxa Guipúzcoa, que es una obra muy interesante. Bueno, yo creo que aquí tienen una de las últimas cosas que hizo en colaboración con José Ramón Anda, un escultor navarro, que realizó también en San Sebastián la escultura que tiene en Ondarreta, de esos 3 módulos, como si fueran una especie de palos de chalaparta pegados al suelo. En los últimos años, él no había dado por concluido su proceso experimental. Se valió de escultores como de Ricardo Huarte de Zubiarrain, o de Pello Irazu, o de Chomín Badiola, o en este caso de José Ramón Anda. Yo fui a pedirle una cosa, sabía restaurar la parroquia de San Vicente, en la cual yo me había ordenado de sacerdote, y me parecía que necesitaba un toque actual, y le pedimos una escultura. Yo solía ver encima de su despacho una huevera de cartón donde se suelen meter los huevos, que la tenía siempre arriba, que a mí me recordaba al arte cinético de los Sotos o de algunos escultores que él había conocido en Sudamérica. Pero debajo tenía una escultura de una piedad que había cogido el barro, y él lo agarraba el barro y lo retorcía con los dedos y hacía figuras, y luego las pulía un poco, pero era muy tosca. Para poner al aire libre necesitamos a alguien que pudiera. Yo le dije, mira, si quieres regalarnos algo a San Vicente, te podemos pagar. Entonces me fui donde Don Elorza, le dije que iba a costar aquella pieza 50.000 euros o no sé cuántos. Luego resultó que costó, me parece que fue alrededor de 1 millón de euros, y realizó en aluminio esta piedad, pero ya con el toque de José Ramón Anda, que se nota ya que no es el concepto tan totémico ni tan... Le mandó cortar la cabeza porque tenía boca en el estudio de él. Le preguntó, ¿cuántas has hecho de estas? Y le dijo, pues 2, 3. Le dijo, pues tienes que realizar 50, como realizo yo en sus procesos, en ese laboratorio de tizas que está en Alzuza y que es tan interesante, porque era un hombre que cogía latas de tomate y de cosas y realizaba con tijeras y con cosas procesos experimentales que luego se han llevado a grandes dimensiones en muchos puntos del País Vasco y de España y de Europa también. Bien, termino diciendo que de estas 55 obras de la primera fase figurativa, no me meto, hemos tocado algunas del final también, 7 están dedicadas a Jesús, a Cristo y al Espíritu Santo.
19 a María, a la Visitación, a la Asunción y a la Piedad. 12 a santos: Cristóbal, Francisco de Asís, San Sebastián, Santiago, Santa Clara, San Jorge, Santo Domingo, San Isidro, San Antonio, Santa Lucía, San Miguel y San Ignacio. 3 a Adán y Eva. 5 a personajes bíblicos: a Lot, a Isaac y a Elías. 3 apóstoles y 1 algún religioso que le cayó bien, como por ejemplo... ¿Qué bibliografía he utilizado? Pues fundamentalmente para la catalogación y datación de sus obras me he basado fundamentalmente en dos autores: Miguel Pelayo Orozco, Oteiza, Una vida, su obra, su pensamiento, su palabra, de Gran Enciclopedia Vasca del año 78, que era muy amigo suyo y que verdaderamente realizó una cantidad de datos que son fundamentales, y la catalogación de la obra que le ha costado el sudor y lágrimas a Txomin Badiola, que es un escultor importante post-oteiciano, realizada por la editorial Nerea el año 2015. Seguro que ustedes tienen cantidad de datos, que si tenemos tiempo y quieren aportar algo, no nos quedan más que unos minutos, 7 minutos, pues pueden ustedes aportar lo que crean necesario. Debemos agradecerle, Edorta, la exposición, sin duda una muestra de erudición que hemos disfrutado y que además ha enriquecido con su experiencia personal, cosa que le agradecemos. Andamos justos de tiempo. Si hay alguna intervención rápida pueden aprovechar, y si no, concluimos aquí invitándoles desde el Ateneo pues, a asistir a la próxima conferencia el martes próximo, el 28 de septiembre, sobre Oteiza, 60 años después del fin del arte, que la dará Carlos Martínez Gorriarán, profesor de estética en la Universidad del País Vasco. Sí. Bueno, muchas gracias, Edorta. Ha estado fantástico y muy instructivo, como siempre. Yo quería hacer una pregunta. Richard Serra habla de Oteiza siempre casi como un... Bueno, casi no, como un referente para él, como un escultor muy importante en su obra. Pero ¿qué significa ahora mismo Oteiza en el mundo del arte a nivel mundial? O sea, así como Chillida sabemos que es un autor reconocido internacionalmente, Oteiza, ¿en qué nivel lo situamos a nivel mundial? ¿Está reconocido? ¿Se aprecia fuera? No ha estado tan reconocido como en el caso de Eduardo Chillida, que ya en el año 58, cuando gana la Bienal de Venecia, empieza a ser reconocido a niveles internacionales junto a Antoni Tàpies, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento ha sido más extensivo a nivel internacional, por lo menos europeo, del caso de Chillida, porque siempre los referentes creemos que Europa es el umbilicus mundi y tampoco es cierto, ¿eh? De todas formas, la Galería Mag le empieza a comprar obras ya a partir casi del 58 a Chillida, mientras que a Oteiza le ha comprado pues últimamente a través de esta especie de catalogación y de reivindicación que ha habido a través de la catalogación de Txomin Badiola. Entonces, hombre, se le empieza a reconocer un poco como uno de los padres del minimalismo. A partir de él surgen un poco las tendencias minimalistas. Pasa lo mismo también con la arquitectura de Rafael Moneo, que aunque ha tenido diversas fases, porque es un autor poliédrico, que no tiene un estilo fijo. Si cogemos un edificio primero de Moneo y los cubos de Moneo, no tienen nada que ver, o el Museo Romano de Mérida o otro tipo de... No tienen una tipificación, son de alguna manera individuos poliédricos. Lo mismo pasa con las vanguardias, que lo mismo realizan figuración que abstracción, hacen lo que se les pone en la punta de la nariz, aunque a veces los galeristas les llaman al orden,
Cuando Eduardo Chillida empieza a realizar esculturas con tierra chamota abstractas, la Galería Mag le llama al orden y le dice, oye, si no se venden, la culpa será tuya. Y el mercado podía haber o entra o no entra. Si no entra el mercado, tú eres un refisé y te vas a la cuneta. Si entra, empiezas a ser un avanzado. Entonces ahí se juega un poco la dinámica de la gente. Oteiza va entrando en pequeños círculos. Aquí en el País Vasco no cabe duda que tuvo una influencia bestial. Oteiza siempre ha reconocido la valía de Eduardo. Yo creo que llegó un momento en que dos gallos en el mismo gallinero eran demasiado. Entonces, cuando uno fundó la Fundación Chillida en Guipúzcoa, el otro optó por irse a Navarra. Punto. Hasta ahí. Se dieron un abrazo en Chillida Leku. Parece que hay cartas familiares que denotan que el abrazo no fue tan bueno como en las fotos, pero bueno, eso lo dejamos para la historia del siglo XXII. Tampoco lo vamos a contar todo. Muy bien, muchas gracias de nuevo, Edorta. Lo dejamos aquí. Os recordamos que todas las conferencias quedan registradas en Internet y esta conferencia también en concreto quedará registrada en la revista que edita el Ateneo, una revista digital llamada Trépanos y que queda a vuestra disposición. Muchas gracias y el martes que viene pues volvemos a coincidir.